Les propongo lo siguiente, vamos a juntar 3 preguntas y el profesor va a ir contestándolas. Las 2 primeras tandas de 3 preguntas van a ser preguntas de la sala. Después vamos a recibir preguntas de extensión que están afuera y después las últimas 3 preguntas son preguntas que nos llegarán a través de las redes sociales. Así que les paso la palabra, les doy la palabra. ¿Algún comentario más? ¿No? ¿Está bien? No sé quién tiene los micrófonos en este momento. Aquí hay una pregunta. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Acá? ¿Hola? Chantal acá. Que con esta luz no Sí. veo la sala. ¿Sí? Gracias. Ya. En el último libro, o sea, voy a tomar otro libro aparte de la presentación. Esperemos un poco. Tú mencionas para el caso chileno en el último libro con Jiménez, haces como señalas, indicas a la clase joven esperanzada, ¿cierto? Y planteas como una reforma constitucional necesaria para poder adaptarse a los tiempos que vivimos. Yo soy Francisca Keller, fui colaboradora de la comunidad Metadecidim y tengo algunas preguntas que van hacia esa dirección. Primero, que claramente esa clase joven, que está ahora, se identifica como clase, ¿no? Y que tiene una forma de proceder. Y menciono 3 puntos importantes en su proceder. Anterior, o sea, hay una estética del trap, que se habla poco, que tiene que ver con una idea de lo abierto, es muy expansiva, ¿cierto? Hay una estética del fuego también, que está presente en el discurso del trap, y hay una idea del remix y de la apertura de la información. Entonces, el movimiento chileno, a diferencia de estar determinado por los movimientos sociales y sus dirigencias, como lo estamos viendo, que también está, lo mencionas como crisis de la representatividad, voy rápido, o sea, es cortito, tiene esta base en la clase joven, ¿cachai? Después de eso, esto se sistematiza a través de los cabildos, ¿cierto? Empieza la gente joven a querer participar. Cabildo ya como un imaginario colonial. Entonces, mi pregunta concreta, habiendo hecho esos antecedentes, es una plataforma, y una mención más. La información sobre las afectaciones ciudadanas no se entrega simplemente a través del debate, sino en una estética que también tiene que ver con el meme, que es la cartelería, que está presente directamente en la calle y que se sistematiza o se lleva al plano digital, pero todavía no de forma organizada, ni con alguna inteligencia. Entonces, en este campo experimental que tú también mencionas, es el libro para la situación chilena, mi pregunta es, si una plataforma como Decidim y su correcto desarrollo en una plataforma espejo como Metadecidim permite reconocer las afectaciones ciudadanas, permitió realmente y conectarlas con un proceso, con su incidencia en los términos presupuestarios, que es una cosa. Si una plataforma como Decidim permite la elaboración conjunta de un nuevo texto constitucional, y si fuera solamente un camino experimental, un proceso experimental que no termina y no es conducente, no es la solución final, por no ser una participación total, igual es necesario. Gracias. Pasamos a la segunda pregunta, por favor, muy precisas, cortas, para tener tiempo aquí. ¿Pueden pasar el micrófono, ¿Aló? por favor? Es que tengo acá el micrófono. Ahí está, hay una pregunta. Hola, estoy yo primero. Por favor, precisa la pregunta. Sí, es bien corto. Frente a lo que hablabas del sistema institucional que se forma como un club, donde se perpetúa finalmente la corrupción política, ¿qué posibilidades de cambio ofrece esta misma vía institucional? En contexto de que pensamos un rearme de los grupos de la élite política que empiezan a
plantear la posibilidad de una asamblea constituyente desde arriba y pensando por otro lado lo que vienen siendo los espacios de cabildo o de discusión política como asambleas que se están realizando a nivel ciudadano, que vendría a ser como la reorganización política desde abajo. La última pregunta. Ya, Aquí ahora, al frente. en estos procesos de cambio que son tan fuertes, digamos, hay una externalidad negativa que es la violencia. Y esa violencia tiene distintas como apreciaciones o enfoques, ¿ya? Entonces surgen debates, surgen discusiones respecto de si es necesaria o no es necesaria, si se justifica o no se justifica. Y también surgen unas ideas bien contrapuestas respecto de que parecieran existir distintos tipos de violencia. Violencias buenas y violencias malas. La violencia que es justificada, que es legítima, y la violencia que es injustificada o ilegítima. Al final cada uno es dueño de una verdad o de una posverdad respecto de la violencia. Entonces yo quería saber si la violencia es un concepto relativo que se acomoda a los intereses de cada uno o es un concepto universal. Muy bien, tan interesante como yo pensaba que sería. Gracias. Porque esto es que discutir sobre la deliberación requiere que deliberemos. Y esa es la idea. Mire, primero, voy a ir rápidamente y en el orden que se han planteado. Programas como Decidim y otros, que por ejemplo Estocolmo tiene otro, permiten potencialmente una participación por Internet en la elaboración, información, elaboración y voto del presupuesto municipal, también, de hecho es la más importante. Pero siempre hay que tener cuidado de que no todo sea eso. ¿Por qué? Porque es una participación individual y por tanto hay que mantener formas de participación más colectivas, por barrios, por sectores de la población, asociaciones de la sociedad civil. Entonces, la solución no es Internet, pero puede contribuir precisamente para todas aquellas personas que no están articuladas organizativamente. Porque tenemos que hablar claro, mucha gente que le gustaría participar, la idea de después de llegar a casa, de un trabajo, un transporte, etcétera, irse a una reunión, hay que esperar a la jubilación y ahí además con las pocas pensiones que hay en todos los países, pues también es problemático porque tienen que resolver el problema el día siguiente. Entonces, por tanto, es complementario, pero digamos cada vez más las participaciones tradicionales de participación de comités de barrio, cívicas, asociaciones de vecinos, están perdiendo fuerza y capacidad de movilización, excepto en momentos clave y en problemas muy directos que les tocan a ellos directamente, por ejemplo, desahucios, por ejemplo, una crisis de polución en su barrio por una contaminación química, entonces ahí sí. Pero para mí esto es más movilización que participación y, por tanto, la participación de este tipo por Internet tiene, en estos momentos, hay una gran esperanza sobre el tema. Empezó, de hecho, hace muchos años en Porto Alegre con el llamado presupuesto participativo y luego se expandió a otros municipios brasileños, pero siempre muy limitado. Y luego en el estado de Río Grande do Sul, un gobernador muy progresista, Tarso Genro, organizó la participación de las personas, los ciudadanos, en el presupuesto del Estado de Río Grande do Sul, un estado fuerte y grande, por Internet. Y, bueno, participó 15%, que no es el 50%. Bueno, ¿puede escalarse? Sí, no con el programa de Decidim, que es un programa para temas municipales de una ciudad grande, pero sí puede escalarse en términos de programas informáticos, sistemas de participación. Tenemos muchísima tecnología y muchísima capacidad de invención de participación salida de los movimientos sociales, que tienen ideas de todo tipo. Además, es una nueva generación que entiende muchas más cosas de las que los viejos creemos y que realmente son capaces de innovar. No. Problema, insisto, es la falta de voluntad política por parte de las élites políticas actuales. Pero la posibilidad
Yo no les puedo citar ningún ejemplo escalable a nivel de discutir y debatir y preparar una nueva Constitución en Chile, por ejemplo, pero es perfectamente posible, intelectualmente, tecnológicamente y organizativamente. Hay que querer hacerlo. Y la clase política tiene que aceptar que no son los detentores de todas las ideas posibles y que los demás son unos ignorantes y que cómo van a debatir esto si no tienen la menor idea de nada. ¿Por qué no tenemos la menor idea de nada? Por falta de información, que nos la den, que haya sistemas expertos que nos ayuden a guiarnos por documentos públicos súper enrevesados, hechos para que nadie los entienda más que los expertos. O sea, que es posible, pero todavía no le puedo citar ningún ejemplo de esa dimensión. Esto conecta con el tema planteado de un proceso constituyente. Para que sea constituyente, tiene que empezar por el primer punto. Si lo que está en cuestión es romper el monopolio de las ideas, del poder y la legislación de la clase política, por definición, solo es constituyente aquello que parte de distintos sectores de la sociedad y que la ciudadanía pueda encontrar formas de intervenir, participar, guiar, junto con los dirigentes políticos existentes democráticamente elegidos, junto con sectores, por ejemplo, de las profesiones legales, con jueces. Es decir, por eso puse el ejemplo de la Revolución Francesa, que fue realmente esto, la deliberación por parte de múltiples sectores, incluyendo sectores populares, pero también lo que dije antes. Eso es un proceso constituyente. Lo otro, una reforma de la Constitución, es ponerse de acuerdo al interior de la clase política para ver cómo abrimos, sin abrir, el gatopardismo. Y, en fin, el tema planteado, que es el gran tema de los movimientos sociales y de las revueltas populares, el tema de la violencia. Miren, como opinión subjetiva, para mí la violencia, siempre, toda clase de violencia, es éticamente condenable y políticamente contraproducente. Así de claro. Ahora bien, hay que explicarla. No hay simplemente que estigmatizarla, demonizarla y reprimirla con más violencia, porque la escalada es a más violencia respondiendo a más violencia. Por cierto, ¿por qué digo que es políticamente contraproducente? Porque en esa escalada al final hay los tanques. Y por tanto, a violencia por violencia siempre ganan los que reprimen con más medios y más fuerzas. Y además, con ley más tanques, todavía más. Ahora bien, hay que entenderla, porque si no se entiende, entonces es imposible atacar las raíces de esa violencia. Y aunque se reprima con más o menos violencia y se pare, eso está ahí. Y eso puede resurgir en cualquier momento. Miren, ¿qué ha pasado? Los movimientos sociales del periodo 2010-2012 eran filosóficamente y prácticamente no violentos. La inmensa mayoría, incluidos en las revoluciones árabes, empezaban por el principio de la no violencia, de la desobediencia civil, de que muy gandiano en muchos aspectos. Pero ahora recuerden lo que le pasó a Gandhi al final, por intentar interponerse entre sectarismos religiosos. Entonces, por tanto, habrá que distinguir, como mínimo, entre la rabia de la gente, que en algunos momentos, en confrontación con la policía, digamos, intentan ocupar, no quemar, ocupar un aeropuerto o un edificio público o algo así. La policía ataca duro y entonces siempre hay, sobre todo los más jóvenes, los que tienen una capacidad mental y física de resistir, pueden responder. A mí me decía un amigo que era el director, un juez, de hecho, de la Escuela de Policía de Barcelona, dice, mira, me dicen las fuerzas antidisturbios que
lo sorprendente es que ahora cuando cargan, la gente no huye. Eso ha cambiado. Y fue lo mismo así en Hong Kong, que conozco bastante bien cómo pasó. Pero entonces, digamos, hay esa primera cosa de hay una rabia acumulada que en la medida en que intentan que se note, intentan acampar, por tanto interrumpir la circulación, crear problemas, que no todo siga igual. Pues si todo sigue igual es simbólico, y lo que pasó en el movimiento independentista catalán es que pasó de ser un movimiento masivo pero absolutamente pacífico a un movimiento con rabia, porque a los dirigentes, por declarar simbólicamente que no hicieron nada más la independencia, les caen 13 años de cárcel en la gran democracia española. Y entonces la gente está enfadada, y sobre todo los jóvenes, decían, hace 2 años mis abuelos fueron a votar en un referéndum declarado ilegal, pero que votaron 2,5 millones de personas, y les pegaron. Pues ahora no vamos a dejar que peguen a nuestros abuelos. Nos ponemos delante y vamos a proteger a nuestros abuelos. Así las declaraciones explícitas. Bueno, después hay otra cosa, que es la franja semicriminal que siempre hay en todas las sociedades, que aprovechan. Porque, bueno, si pueden, en medio de 500.000 de personas y descontrolados, pueden robar, saquear o expresar una rabia de otro tipo, sobre todo contra la policía, contra la sociedad, pero criminalmente, pues lo hacen. Y ahí hay una mezcla más complicada. Y luego, hay que decirlo, en mi experiencia, en mis observaciones en distintos países, por ejemplo, en Hong Kong, ha habido también, o en Quito, hay frecuentemente provocaciones interesadas de agentes, ya sea de la policía o mucho más de fuerzas políticas que quieren provocar una situación extrema para poder subirse a la ola de defensa del orden y dar un giro violento hacia la derecha y el autoritarismo. No hacia la derecha civilizada, sino hacia la derecha incivilizada y el autoritarismo. Eso existe también. Son 3 elementos distintos y que, por lo tanto, habrá que tratar de forma diferente. Ahí es donde una labor investigadora de periodistas que se la juegan y de policía inteligente y democrática puede separar. Y entonces no necesariamente no tratar igual a unos jóvenes que se calientan en un momento de intento de ocupación y que entonces tiran piedras a la policía. Hay que separarlo de grupos organizados que saqueen y quemen en función de las otras dos situaciones, motivaciones, estrategias que señalé antes. Muchas gracias, profesor. Vamos a pasar a la segunda tanda de preguntas. ¿Tú querías? Sí. ¿Ella, micrófono? Levanta la mano para que te identifiquen. Ahí. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Quería preguntar lo siguiente. Me hace pensar Un poco más fuerte, no se te escucha. Me hace pensar lo que tú nos expusiste, que en la Revolución Francesa, que fue un ejemplo que tú nos expusiste, los ideólogos de la Ilustración fueron antes de la revuelta, digamos, fueron previos a la Revolución. Sin embargo, lo nuevo que ocurre ahora es que parece ser al revés, que primero viene la Revolución y los pensadores y políticos van como a la casa de esta revolución, digamos, y van corriendo atrás, tratando de ponerse al día con lo que ha ocurrido. Por eso nos ayuda tanto personas que piensan y nos ayudan a pensar. Vamos pensando nosotros ya atrasados. Yo pertenezco de alguna forma a un grupo intelectual y por lo tanto me hace mucho sentido eso. Pero eso es nuevo y probablemente tiene que ver con la organización a través de las redes. Y lo segundo es que lo que tú planteabas, que me parece muy atendible, de los pensadores trabajando con las personas desde abajo, no desde arriba, pero cómo se evita caer en el gatopardismo, ¿no? Nuevamente, en el sentido que ahora entonces esa sea la casta que domina y que vuelve a haber corrupción y lo mismo, porque parece que una y otra vez se repite esto de que la élite
como dice el gato pardo, pues, todo debe cambiar para que todo permanezca igual. Los que se suponía que peleaban contra la aristocracia quieren ser aristócratas. Y entonces hay siempre una nueva aristocracia que va surgiendo como las callampas después de la lluvia. Eso, gracias. Gracias a ti. Allá, otra pregunta. A la Sí, derecha. buenos días, buenas tardes. Jocelyn Fernández. Primero, felicitar el espacio tan necesario en este país de reflexión, pero además quiero hacer una pregunta sobre un tema que no está instalado a propósito de estos procesos, pareciera tan globalizados, ¿no?, de indignados, y tiene que ver con los territorios, porque Chile es un país heterogéneo. Yo siempre digo que lo que le sirve a Arica, Parinacota, en el norte no le sirve a Magallanes, y en este sentido, entonces, los procesos de descentralización y tan necesarios, siendo Chile uno de los países más centralizados de la OECD, eso por lo menos nos dicen, ¿qué rol juegan en esto? ¿Es una variable a considerar a propósito de todo este análisis o finalmente también es algo que hay que repensar y resignificar? Gracias. Y la última pregunta. Buenos días, profesor. ¿Existió algún hecho o una cadena de hechos que usted observó para llegar a la conclusión de que la democracia liberal estaba en una crisis global, en el fondo? Gracias. Empecemos por esta última. Sí, los datos que he mostrado y las transformaciones de grandes sistemas políticos en términos de elección y consolidación de dirigencia política contraria a los principios de la democracia liberal. O sea, que no es solamente ideas y comportamientos, los datos están ahí. La gran mayoría de ciudadanos en el mundo no creen en que los gobiernen democráticamente, están en contra de los partidos, en América Latina 83%, no de la democracia, sino de la democracia realmente existente en sus países. Entonces, digamos que eso es una observación empírica que tiene dos partes. Una, todos los datos abundantísimos que tenemos de opinión, de actitudes, de comportamientos, y otra, la expresión casi inmediata en la última década de todo eso en movimientos sociales, movimientos de protesta en todo el mundo, menos en Rusia y China, porque Hong Kong no es China, hablemos claro, Hong Kong no es China. Ese es exactamente el problema que los de Hong Kong dicen. Nosotros no somos ni queremos ser China. Bueno, se van a enterar, claro. Por tanto, esos son datos empíricos tanto de opinión, comportamiento, etcétera, como de observación en ese sentido. Y ahí quiero añadir una cosa que quizás no dije en la conferencia, pero que está implícita, que es que los comportamientos, no solo políticos, humanos en general, pero sobre todo políticos, son emocionales. Eso es fundamental. Eso es el gran descubrimiento ya establecido de la nueva neurociencia social, que se llama, referencias a Antonio Damasio y otros así, pero hay muchos más, en que está probado clínicamente por resonancia magnética del cerebro, todo eso, que nuestros comportamientos no son primero racionales. Descartes no tenía razón. Por mucho que pienso, podemos lamentarlo, pero somos animales emocionales y a veces muy malos. Y las emociones, entonces, toda la construcción es para controlar las emociones, pero si la construcción no es creíble, ya nadie se controla. ¿Ves? Ese sería el tema. Entonces, el tema planteado, pues sí, yo estoy de acuerdo que los intelectuales en general, y yo diría en todos los países, en Chile no puedo realmente hablar, pero en general en todos los países vamos por detrás de lo que pasa. Lo cual no es necesariamente malo, a condición de que no se prolongue mucho, porque si estuviéramos pensando de antemano lo que va a pasar, caeríamos en la peor forma de razonamiento, que es la futurología. Porque no hay ninguna metodología seria que en cosas como la tecnología, etcétera, se puede hacer predicción.
en la sociedad, metodológicamente hablando, con la complejidad y cantidad de variables que interactúan y que tienen que entonces modelizarse, no hay manera. Entonces, eso no me parece tan grave. Lo que me parece grave y problemático es que el tiempo de reacción, que muchísimos siguen pensando lo mismo y descartando todo aquello que no entra ya en su análisis, su teoría y su pensamiento. Eso sí que es serio. Y yo en los últimos 10 años he tenido que cambiar muchas cosas y me puse, por ejemplo, a estudiar en serio neurociencia social por esta razón. Es decir, lo que yo he intentado es, a partir de las observaciones que yo presenté una teoría de todo esto en el 2009, en un libro llamado Comunicación y Poder. Pero luego empezaron a pasar cosas desde el 2010 que ella me dediqué a observar primero, antes de teorizar. Y que es lo que estoy intentando comunicarles a ustedes, y comunico en donde puedo. Yo creo que eso es muy importante, que los intelectuales, los científicos sociales y los intelectuales en general reaccionen y empiecen a pensar qué quiere decir todo esto. ¿Qué quiere decir todo esto? También diría otra cosa más. Las ideas generales sobre la sociedad, que en el caso de las grandes revoluciones estaban antes y que luego fueron tomadas, en ese sentido, esas ideas más generales, no ligadas al análisis de movimientos o de crisis política, también han fallado. O sea, no hemos pensado suficientemente, con suficiente profundidad anteriormente. O sea, no estoy hablando de pensar sobre las crisis políticas, movimientos sociales, etcétera, sino realmente tomar en serio las ideas que ya estaban surgiendo. Por ejemplo, hay un pensamiento feminista que sí se adelantó a mucho de lo que está pasando. Hay un pensamiento ecológico que también existe desde antes de que ya hubiera conciencia ecológica. Bueno, pero en cambio, en todos los temas propiamente sociopolíticos, culturales, hemos sido conservadores en términos de no cambiar las esquemas. ¿Por qué? Francamente, primero porque es mucho más cómodo, pero segundo porque instituciones universitarias, a las que yo he pertenecido toda mi vida y seguiré perteneciendo hasta el final, no premian necesariamente la innovación, porque si los que controlan el poder académico se les pone en cuestión, no necesariamente apoyan a las personas más jóvenes que intentan aportar otro mundo nuevo. Y, por ejemplo, hay un desprecio total en gran parte de los académicos tradicionales de ciencias sociales, pensamiento, de humanidades, a las nuevas tecnologías de información y comunicación, a las redes, todo eso es fake news, todo eso es que la opinión del populacho, en el fondo. Hay que huir de eso, eso contamina el pensamiento. Bueno, es posible, pero hay que vivir en eso y con eso. Y si tenemos ideas mejores y podemos analizarlo, hay que entrar en ese debate. Entonces, yo diría que es una cuestión bastante esencial. Y entonces, la segunda pregunta es que como no la veía, no la puedo identificar. Ahora, ¿puede recordarme con una palabra cuál era su pregunta? ¿La? Sí, claro, sí. Una sola palabra. Miren, en una crisis de alejamiento entre los ciudadanos y las instituciones políticas, cuanto más descentralizado esté el poder y la representación, más posibilidades hay de rearticular un mínimo de confianza. Fíjense que lo que en realidad está pasando es lo contrario. Es cada vez más se globaliza el poder. Y también el poder de los Estados, porque hay separación entre Estado y nación. Pero al mismo tiempo, la posibilidad
de acercarse a los ciudadanos tiene que ocurrir a través de la descentralización que se llama regional o municipal, bajar a las instancias de poder, pero no solo poder, sino recursos y competencias. La descentralización no es decir, que sean los municipios los que decidan, sí, ¿y con qué personal? ¿Con qué medios? Entonces, la descentralización real del Estado es un elemento, yo casi diría, previo a la democratización gradual de las instituciones. Y en procesos constituyentes, en los que parece que ustedes actualmente quieren estar envueltos, uno de los grandes temas sería esto. Y por cierto, una cosa voy a decir sobre Chile. Que yo que soy muy atento a las identidades culturales, territoriales, etcétera, ¿cómo siguen hablando de la región quinta, la región 8? O sea, como si fueran regiones militares. ¿No tienen nombre sus regiones? Tienen nombre, ¿no? Bueno, ahora debiéramos pasar a preguntas que llegaron por las redes sociales, pero no sé quién las tiene. A ver. ¿Se escucha? Sí. Ya, vamos a hacer 3 preguntas afuera. De gente que está afuera, perfecto. Ya. Pasemos a eso. Para cuidar la señal. Hola. ¿Está bien? Se oye. Sí. ¿Ahora sí? Adelante. Hola, mi nombre es Jocelyn Muñoz. Quería comenzar la pregunta con una percepción que tengo de hace ya bastante tiempo, ¿no? Que hablar de crisis de democracia liberal siento que es quedarse corto frente al problema de fondo, que es la crisis profunda a nivel ecopolítico que plantean las fronteras externas de los Estados-nación, incluso dentro de sí mismo, digamos. Esto con políticas de segregación de las diversas expresiones nacionales que existen. Pienso en el Gualmapu, por ejemplo, en la región de la Araucanía. En concreto, ¿cómo hablar de la participación si no todas nos sentimos ciudadanos chilenos? No todas deseamos ser ciudadanos chilenos. Gracias. La siguiente pregunta. Va a contestar. Conteste, esta es una porque es como Ya. es abstracto. Surge una voz de las redes. Bueno, pero haré la respuesta rápida. Uno de los grandes problemas que intento señalar de la crisis de representación es que cuanto más globalización del Estado y de los poderes reales hay, más peligro o más práctica de repliegue sobre las identidades nacionales hay. Por tanto, de ahí hay una resurgencia del nacionalismo que tiene distintos enfoques, unos democráticos, otros autoritarios. Lo que ha pasado en Estados Unidos, quien ha elegido a Trump es la reacción identitaria nacionalista de un sector importante de las clases populares en Estados Unidos contra la globalización. Imagínense, Trump, el gran líder, presidente americano, criticando la globalización y atacando la globalización. Fue Estados Unidos quien desarrolló más la globalización. Y ahora lo ataca. ¿Por qué lo ataca? Porque se apoya en un sector nacionalista que se refugia en las identidades. Bueno, no todo nacionalismo es excluyente y no todo nacionalismo es intento de romper con la tolerancia y la integración de otras personas. Pero ahí está la cuestión. Entonces, solo en la medida en que haya una capacitación de la ciudadanía en general para tener una voz en las decisiones políticas y en la política en general, puede corregirse la xenofobia, que es uno de los efectos inmediatos en todo el mundo.
todo el mundo, por un lado, hay desintegración de sistemas, ustedes aquí también, Venezuela, etcétera, y migraciones masivas, ligadas a guerras, a hambre, a imposibilidad de desarrollo en grandes regiones del mundo. Y esto ha llevado a una nueva ola de migraciones masivas en poblaciones ya saturadas, en poblaciones desmoralizadas por un cierto agravamiento de las condiciones sociales y económicas, que inmediatamente es aprovechado por demagogos políticos, aquellos mismos que intentan utilizar el desorden y la violencia como trampolín de poder. La xenofobia es hoy día uno de los elementos claves para reforzar un nacionalismo excluyente que a la vez ataca los llamados poderes fácticos globales y a la vez rompe cualquier lazo de solidaridad con las personas que llegan a sus países. Y en el caso del Brexit es muy claro. Los que votaron por el Brexit son aquellas regiones donde hay menos inmigración. Menos inmigración. Londres votó a favor, porque aquellas personas que en el cotidiano crean lazos, ven que los árabes no necesariamente son monstruos, pueden escapar más fácilmente del estereotipo de que nos invaden los bárbaros, porque no los ven. Lo único que saben es que sí hay más presión sobre los servicios sociales, hay más presión sobre el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un tema fundamental y que parte de la regeneración democrática pasa por reconocer la xenofobia básica que existe en la mayor parte de sociedades y combatir esa xenofobia a través de combatir los políticos demagogos que la utilizan para sus fines de disrupción democrática. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor, por esta conferencia y gracias a Puerto Ideas por esta iniciativa de participación. Yo quisiera consultarle en el marco de un análisis tal vez más desde los fundamentos filogenéticos, tal vez, si esta expresión que estamos viviendo en Chile en este momento, como parte de otras expresiones de descontento y de efervescencia social, se conecta o se pudiese conectar con un movimiento que algunos autores en unas líneas de investigación han podido denominar como la política de la conciencia, como si estuviese emergiendo un movimiento de desarrollo de la conciencia humana, la capacidad autorreflexiva de autorregulación que está conectada con volver a un centro instintivo para poder expresarlo sanamente. Pienso, por ejemplo, en lo que plantea Morris Berman, matemático, Claudio Naranjo, el psiquiatra, el mismo José Saramago desde la literatura. ¿Es posible que en Chile estemos inaugurando el fin, el derrumbe de un modelo de desarrollo sustentado en una conciencia deshumanizada y por lo tanto este es un hermoso momento de posibilidades infinitas de transformación, no solamente sociocultural, sino de la conciencia propiamente? Gracias. Esto es una pregunta realmente profunda, a la que puedo, pero absolutamente auténtica y que nos tiene que hacer reflexionar, a la que de momento solo puedo aportar una reacción espontánea. Hablamos de una transformación cultural, tecnológica, organizativa. Todo esto pasa, obviamente, por el cerebro de los humanos y el cerebro colectivo, porque en el fondo somos redes neuronales conectadas mediante red a otras redes neuronales en los cerebros, conectadas a la naturaleza en su conjunto y a otras especies por otras redes de comunicación. Y todo eso ahora articulado a redes propiamente digitales. Bueno, entonces, ese conjunto de transformaciones que se producen en distintos sectores son procesados en estas redes y, por tanto, procesados en nuestras redes neuronales. Y, por consiguiente,
está claro que está emergiendo un nuevo nivel, yo no diría necesariamente de conciencia, tal vez de conciencia en el sentido positivo, pero un nuevo nivel de construcción de la realidad, que a veces puede ser un incremento de la capacidad cognitiva y volitiva de organizar su propio mundo y por tanto, el mundo de los demás en cooperación, pero que a veces también puede derivar hacia la construcción de fantasmagorías que nos invaden a través de las redes, a través de otros contactos y que, por tanto, entramos en una época de, no diría ideologías, sino de construcciones alejadas de la práctica directa y ligadas más bien a las deformaciones de información y comunicación que se producen en las redes y en otras personas. Entonces, hay un lado extraordinariamente, potencialmente creativo, que es exactamente lo que tú dices, de una nueva conciencia humana, pero esa nueva conciencia humana está segmentada. Hoy por hoy todavía no ha incorporado plenamente lo que quiere decir el conjunto de esas transformaciones. Por ejemplo, un tema que me preocupa crecientemente, que son la idea de los derechos de los animales como parte de nosotros mismos, porque nosotros somos animales. Nosotros tenemos, entonces, la idea de construcción de una animalidad humana creo que es fundamental y eso está empezando y solo puede cambiar a través de una conciencia. Y los impactos de información, de comunicación y de imágenes a esa conciencia son los que realmente llevan a cabo las transformaciones más profundas. Lo que en este momento se está llamando el efecto Greta, que es bastante importante, una chiquilla, no es que ella hiciera nada, no es una líder, simplemente la imagen y la difusión de un ejemplo entre los adolescentes, primero de Europa y luego del mundo, ha impactado. Bueno, ¿es eso emergencia de una conciencia? Sí, sí, porque se sabía todo lo demás, en general y en la ciencia, etcétera, pero el hecho de que empiece a permear en la construcción de las pautas de comportamiento y de vida y que empiece a ser no solo, bueno, sí, estamos de acuerdo con lo verde, como ensalada cada día, y que pase de ahí a qué hago yo, concretamente yo, con mi conciencia, cada día para luchar contra el cambio climático, en lugar de simplemente votar para que lo hagan por mí. Eso es, para mí, una evolución de la conciencia. El empoderamiento, a través de lo que tú dices, de mucha más información, mucha más capacidad creativa y mucha más libertad para salir de las ideologías, de izquierda también, que han ido ofuscando la conciencia en función de intereses específicos, sociales, políticos, ideológicos, religiosos. Esa liberación de nuestra conciencia es un factor fundamental y ahí tengo que decir que la creación, el aumento que nos producen las tecnologías digitales de información, procesamiento, comunicación, es algo extraordinariamente positivo. Pero recuerden, no todo lo que se procesa es creativo y positivo. Todo depende de esa batalla no solo de ideas, sino de emociones que se da en esa nueva máquina que somos nosotros, nuestras redes y nuestra conexión a la naturaleza. Muchas gracias. ¿Queda una pregunta más de afuera? Sí, la última. Hola, mi nombre es Darío. Muchas gracias por estar acá, por la valentía de estar acá. Algunos no llegaron hasta acá en este contexto. Veo mucha similitud entre lo que está pasando en Chile y lo que pasó en España hace 10 años, ¿cierto? ¿Cuáles son para ti esas similitudes y esas diferencias, siendo que son contextos monárquicos en España, republicanos acá en Chile? ¿Y cómo hacemos acá en Chile para que 10 años después no pase lo que está pasando en España ahora? Bueno, depende de qué es lo que no quieren que pase aquí. El nivel de violencia es mucho más alto aquí que en España, que es muy limitada y muy limitada en tiempo y espacio
y muy ligada a la indignación y rabia de una parte de la población catalana, sobre todo entre jóvenes, de la represión judicial contra el independentismo. Entonces, yo diría que hay algo común, absolutamente común, en las dos situaciones, que es la desconfianza generalizada y la crisis de confianza en el sistema político en su conjunto y en los grandes partidos. Y crecientemente también en los nuevos partidos y en los pequeños partidos, porque al ser integrados y cooptados en el sistema, han tenido que hacer concesiones que muchos de los que estaban participando en los movimientos sociales no se reconocen en ellos. Y por consiguiente, esa cuestión es una cuestión común y que está evolucionando. España y Cataluña están evolucionando en ese sentido. Miren, los movimientos de protesta actuales en Cataluña cuestionan, claro, el sistema español, el gobierno español, los partidos españoles y los partidos independentistas catalanes. Cuestionan todo el sistema. Loco, utópico, irresponsable, tal vez, pero es lo que pasa. Entonces, nunca neguemos la realidad de lo que pasa para ver si se adapta a lo que nosotros queremos o a las formas de pensar que tenemos. Hay que empezar por el reconocimiento del nuevo terreno histórico, cultural, político, y creo que eso es lo que vosotros lleváis tiempo haciendo. Muy interesante. Muchas gracias. Ahora pasamos a la última serie de preguntas que vienen desde las redes sociales. Sí, son 3 preguntas. Primero, Sebastián González por Twitter pregunta: ¿cómo esta deliberación lenta o pacto social cocinado a fuego lento puede transformarse en cambios culturales o de conciencia colectiva que le den sostenibilidad al proceso? Comunicación. Es decir, la capacidad de generar ideas, comunicarlas y debatirlas. Desde iniciativas culturales, como la que están ustedes viviendo aquí, y yo he tenido la suerte de vivirlo aunque sea unas horas, a comunicaciones que ahí nos sirven de verdad las redes. Pero no todas las redes son porquería, sexismo y fake news. Hay amplios foros de debate que se pueden establecer, que se pueden mantener, que se pueden desarrollar, en la que yo creo que forma parte de esa creación de conciencia cultural. Y una cosa muy importante, el arte. El arte fundamentalmente es una expresión, es una comunicación cultural, que va, y que para mí tiene la importancia de que va de cerebro a cerebro, sin pasar por ningún otro medio de comunicación. ¿Por qué nos pueden emocionar, no sé, por un ejemplo, esculturas del siglo XVI del arte africano, que se ha ido descubriendo a través de rapiña colonial, que se llevan las estatuas? ¿Por qué nos puede emocionar? Nada que ver culturalmente, ni históricamente, ni nada. Para no hablar ya del arte clásico. El arte clásico es que ya está condicionado por la erudición de las élites culturales, pero artes de toda clase de expresiones, de todas partes del mundo, nos emocionan. Ciertas pinturas nos emocionan. La música nos emociona. La de antes y la de ahora. Y eso va directo. De emoción a través de una cierta formalización. Bueno, entonces, en un momento en que el mundo está cargado de crisis, problemas, violencia y muy ausente, muy huérfano de ideas o de propuestas, el mundo de las emociones que nos permiten vivir y que nos permiten tener esperanza pasa por el arte renovado y el arte como forma de expresión, liberación y comunicación humana. Luego, el usuario Javier Aprid, la pregunta ¿es posible pensar en un proceso de creación de una nueva democracia en Chile aislada e independiente de la intervención de potencias externas que aparentan continuar en una suerte de guerra fría? Bueno, yo dije que sobre
lo concreto de Chile no me voy a permitir mucho opinar, pero por desconocimiento. No, yo conozco muy bien Chile históricamente, en los últimos años, etcétera, pero la situación actual más complicado. Estoy pensando, lo estoy analizando, estoy sintiendo, muy importante. Pero digamos que, miren, los intereses geopolíticos y geoeconómicos tratan de parar cualquier forma de representación que no esté mediatizada y controlada. Eso está clarísimo. Entonces, siempre están en todas partes y siguen, sean rusos, chinos, americanos o los educados europeos. Eso está ahí. Eso está ahí. Pero, ¿qué pasa entonces? Bueno, yo creo que las soluciones de intervención, manipulación, enfrentamiento funcionan, pero dependen en gran medida de la conciencia de la que hablábamos antes y de la capacidad de autonomía de los ciudadanos cuando las instituciones se fraccionan y les conducen al enfrentamiento. Hay ejemplos tremendamente negativos en el Medio Oriente, en el mundo árabe, que eran realmente, porque yo ahí sí hice un trabajo de campo, conexiones muy directas con los movimientos del 2011, movimientos egipcios, movimientos sirios sobre todo, movimiento pacífico, absolutamente pacífico, y que durante 6 meses se mantuvo pacífico, incluso cuando mataron 10.000 personas en unas semanas, simplemente en las manifestaciones pacíficas sin ninguna violencia. Claro, llega un momento en que hay gente dispuesta a defenderse. Y ahí llega Estados Unidos, llega Rusia, llega Arabia Saudita, llega Irán, llegan los islamistas terroríficos de primero Al-Qaeda, luego ISIS, etc. Bueno, es decir, que cada vez que haya un proceso de cambio real, va a haber y habrá en todas partes. Y en Chile depende. Manipulaciones, intervenciones, porque ese es el mundo del poder. El mundo del poder solo puede persistir si, el poder en todos los sentidos, si consiguen aplastar la capacidad de resistencia y consiguen atemorizar al conjunto de los humanos. Eso acaba con los cambios, acaba con la conciencia de la que se hablaba antes. No necesariamente, pero es costoso, es sangre, sudor y lágrimas, pero simplemente dilatan el tiempo. Refiriéndome en un segundo al Medio Oriente aplastado, reprimido, etc. ¿Qué está pasando? Ahora. En Argelia está todo el mundo en la calle. En el Líbano está todo el mundo en la calle. En Irak está todo el mundo en las barricadas. Fíjense, en Irak, liberado por los gloriosos Estados Unidos, cuya maravillosa estrategia condujo a que hoy día en Irak mande Irán. Brillante. Entonces, y los iraquíes han dicho, un momento, ni suníes ni chiitas, que se suponía que era lo que eran siempre divididos. Somos iraquíes y queremos recuperar el control de nuestro país contra el gobierno chiita impuesto por Irán, no por los chiitas. Y ahí están, 150 muertos en 15 días. Pero esto se olvida. Chile, afortunadamente, ustedes están en todas las portadas, afortunadamente o desafortunadamente. Creo que la inversión se va a parar un tiempito. Pero no son mucha noticia. Pero Irak es menos. Irak, la gente cree que es todavía la guerra de Irak, que no acabó. Pues sí, acabó, se hizo una paz, se hizo un gobierno. Salió Estados Unidos de ahí y le dejó todo a Irán. Bueno, pues, ¿qué quiero decir con eso? Que ese aplastamiento que fue sanguinario, que arrojó además 1,5 millones de refugiados hacia Europa, la gente vuelve. Y en Egipto también empieza a haber movimiento en este momento. La gente vuelve. ¿Por qué? Porque si hay una ley básica del análisis social en la historia humana, es que donde hay opresión hay resistencia, siempre, en todas las sociedades. Tardan más o menos, de una forma u otra, pero hay resistencia. La cuestión
es cómo esa resistencia se articula en forma de conciencia creativa o libera instintos destructivos, que los dos están presentes en cada uno de nosotros. ¿Estamos acaso ante no solo una crisis de la democracia liberal, sino una crisis profunda de la noción de Estado-nación, herencia de la modernidad? Sí, muy sencillo, sí. Por el mecanismo que traté de explicar. No porque los estados nacionales vayan a desaparecer, sino porque ha habido un proceso de separación entre Estado y nación. Los estados, todos, el chileno creo que también, porque eso sí lo puedo decir, ¿no? Porque no depende de lo que está pasando ahora, se separó de la nación en muchos aspectos. Se rigió por las reglas del mercado global, el dios mercado. El mercado, a mí no me han presentado personalmente al mercado nunca. El mercado no es una forma, incluso Adam Smith, la mano invisible de Adam Smith, se refería a la economía. No se refería a todo lo que pasaba en la sociedad. Era mucho más listo que todo eso, léanlo. Y por consiguiente, el mercado, el dios mercado, separa a quienes es la nueva religión, que en Chile lo han vivido bastante, creer que si no haces caso de lo que te dice el mercado global, en lo financiero, en las exportaciones, en la tecnología, entonces no puedes generar recursos, sin recursos no se puede hacer nada, ni puedes apropiar nada, ni puedes invertir. Bueno, pero mucha parte de la población ha recibido beneficios en un sentido y no en otro. Lo mismo que en Estados Unidos, es vergonzoso que el país tan rico de Estados Unidos tenga un sistema de salud desastroso, pues ustedes tampoco lo tienen tan bueno. Y se suponía que el crecimiento económico servía para eso, no para estadísticas de competitividad, sino que esa competitividad se traduzca en la creación de lo que es lo básico de la vida humana, que es la salud, la educación de la humana, porque de la vida en general es la ecología en el sentido amplio. La vida humana, la salud, la educación y la protección de la vejez. Eso no ha llegado, porque la privatización de eso es, en el fondo, aceptar la lógica del mercado en la gestión de los problemas esenciales de la vida. Y eso es neoliberalismo, no liberalismo, que es una teoría económica y una estrategia económica que funciona mejor que las fórmulas estatistas. Pero esos otros bienes sociales, esos dependen de una construcción política, de una voluntad política, y eso es lo que está fallando en muchos países del mundo.